Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos al cierre de Wall Street de este viernes, día 20 de septiembre. Jornada, la de hoy, marcada por la cuádruple hora bruja en el mercado. Vencimientos de acciones y de futuros que están dando más volatilidad de la habitual al mercado de renta variable en una jornada en la que el predominio está siendo para las compras en los principales índices norteamericanos. También ha pasado en Europa, pero teniendo en cuenta siempre el contexto, y es que ya saben que venimos de una semana marcada por las intensas subidas. Se ha tomado muy bien el mercado, casi en formato fiesta, esa bajada intensa de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. Ahora vamos a mirar en tiempo real cómo están cotizando los índices de Wall Street, pero en el cómputo semanal todos alcanzan subidas superiores al 1%, de hecho casi del 2%. El Nasdaq sube un 1,9 en el cómputo semanal, el S&P 500 un 1,6, el Dow Jones un 1,5%. Hay que recordar que ayer tanto S&P como Dow Jones alcanzaron máximos históricos. Miramos tiempo real y vemos pues esos ligeros recortes en los índices. S&P 500 recorta un 0,2%, cotiza en los 5.706 puntos, el Nasdaq recortando un 0,3, cotizando en los 19.750 y el Dow Jones en positivo con un repunte del 0,1 en los 42.087 puntos. De hecho, se mantiene por encima de esos 42.000, así que se vuelve a situar en nivel de máximos históricos. Eso es lo que está pasando en Wall Street en una jornada de signo mixto de incertidumbre y de volatilidad, pero decimos más bien por la cuádruple hora bruja que por otra cosa. En las bolsas europeas ha pasado algo parecido, con un IBEX 35, que vamos a verlo en tiempo real, que ha despedido la sesión con recortes del 0,2% en los 11.753 puntos. En cualquier caso, sigue estando el selectivo madrileño en niveles del año 2015, después de un muy buen desempeño en los últimos meses. Buen desempeño que también han tenido el resto de bolsas europeas, que sin embargo hoy han pinchado un poquito, como podemos ver con un DAX alemán que ha recortado al cierre un 1,4, 18.720 puntos, un CAC 40 de París que ha perdido más, un 1,5 al cierre y 7.500 puntos, Milán recortes del 0,8, 33.762 puntos y el Gilt británico también ha recortado al cierre más de un 1,1% en los 8.230 puntos. Jornada la de hoy en la que le vamos a dar protagonismo a tres empresas. Empresa número 1 que destaca por lo positivo. Nike empezó a subir ayer con intensidad en el mercado after hours después de haber anunciado un cambio de CEO, y vamos a ver en tiempo real cómo están cotizando las acciones de la compañía, porque continúan esas subidas en una de las compañías que son referentes en el sector deportivo, incluso en el sector de la moda en Estados Unidos. Vemos cómo esas acciones de Nike ahora mismo pues repuntan poquito, porque decimos, están subiendo un 6%, repuntan un 6% hasta los $86 por título. Esa es la parte positiva de la jornada en el mercado. Otro nombre propio, pero en este caso en negativo, dentro del mercado norteamericano, es el de FedEx. La compañía ha presentado unos resultados este mediodía que no han gustado al consenso del mercado y está cayendo más de un 13%, cotiza en los $259,50. Ha presentado unas proyecciones en sus resultados que no han gustado al mercado, y es que hay que tener en cuenta que una compañía como FedEx es muy importante para el sector minorista, porque marca un poco, se anticipa un poco a marcar cuál va a ser la evolución del consumo. Entonces, cualquier tipo de señal de que ese consumo se vaya a ralentizar, pues no gusta al mercado, aunque de momento en el mercado de renta variable la sensación que hay es la de que la recesión se va a sortear y la economía va a evolucionar favorablemente en Estados Unidos. Y otro nombre propio que destaca en negativo, en este caso dentro del mercado europeo, es el de Mercedes, una nueva compañía del sector automovilístico que ha dado hoy otra señal de alerta al lanzar un profit warning. Ha despedido la sesión con un recorte cercano al 7%, el fabricante de vehículos en los $54,99, al borde de los 55. Más allá de eso, pendientes de esa cuádruple hora bruja y también pendientes de otros asuntos. Mensajes lanzados desde los bancos centrales. Sigue la preocupación por la inflación. La inflación sigue siendo el principal objetivo a batir por parte de estos organismos. Y también muy pendientes de la actualidad geopolítica, porque la situación sigue siendo crítica en el Líbano y el lanzamiento de ataques, por lo menos de momento verbales, entre Rusia y Ucrania
también sigue estando en primera línea. Todo eso se lo contamos más en profundidad en los próximos minutos. Acompáñennos. Y empezamos contándoles que la gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, Michelle Bowman, se ha mostrado preocupada por la inflación del país a pesar de los avances logrados hasta ahora. Bowman, que recordemos votó en contra del último recorte de tipos de interés de 50 puntos básicos, ha dicho que la economía de Estados Unidos sigue siendo fuerte con un crecimiento sólido y un mercado laboral cercano al pleno empleo. Por su parte, la inflación se ha ido acercando al objetivo del 2%. Sin embargo, también ha querido insistir en que la cifra está por encima de ese objetivo porque los precios de gasto de consumo personal básico siguen creciendo a un ritmo superior al 2,5%. Así que ha insistido en que aún no se ha alcanzado ese objetivo de inflación. Así que cree que avanzar a un ritmo elevado hacia una postura política más neutral garantizará un mayor progreso en la reducción de la inflación hacia ese objetivo del 2%. Este enfoque, dice Bowman, también evitaría alimentar innecesariamente la demanda. Y seguimos hablando de lucha contra la inflación, porque también ha hablado de este asunto la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que ha participado en un foro junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Discurso sobre qué ha supuesto para los bancos centrales la corrección de la inflación, entre otros retos, que ha servido para evaluar el impacto de sus políticas monetarias en tiempos de incertidumbre y donde las medidas han sido particularmente agudas. Hoy la inflación está bajando, los tipos están bajando, la recesión parece poco probable, pero aún así los desafíos continúan abundando, ha dicho Lagarde. Determined policy actions have successfully kept inflation expectations anchored, and inflation is projected to return to 2% in the second half of 25. And if you consider the size of the inflation shock that we suffered, which at its peak was 10.6% in October 22, and which has now returned to latest reading is 2.2%. This unwinding is... Una Christine Lagarde que ha defendido la flexibilidad de la política monetaria para dar ese salto a la baja inflación, pero también una política monetaria flexible por la incertidumbre de la que venimos y a la que nos tenemos que acostumbrar, ha dicho. Y hablamos ahora de Trump y de Kamala Harris, porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que extiende la protección del Servicio Secreto de Estados Unidos a los candidatos presidenciales y también a los candidatos a vicepresidente días después del segundo intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. El proyecto de ley ha sido aprobado en una votación bipartidista de 405-0, pero también debe ser adoptada por la mayoría del Senado de Estados Unidos antes de convertirse en ley. Si pasa a la votación del Senado y es firmada por Joe Biden, permitirá que los principales candidatos presidenciales y vicepresidentes disfruten del mismo nivel de protección del servicio secreto que los presidentes y vicepresidentes en funciones. Y vamos a hablarles más ahora en clave geopolítica. Nos situamos en la guerra entre Rusia y Ucrania porque el Kremlin dice que no quiere una escalada del conflicto con Occidente, pero al mismo tiempo dice que está claro para todos que los propios ucranianos no podrán utilizar las armas de largo alcance suministradas a Kiev. Lo ha dicho Sergei Lavrov al canal de televisión Sky News Arabia, advirtiendo de las consecuencias. Puedo asegurarles que tenemos armas que tendrán graves consecuencias, dice, para los amos del régimen ucraniano. Estas armas están disponibles, están en un estado de plena preparación para el combate. Al mismo tiempo, según él, no es serio ver en las palabras de Moscú exigencias de que si mañana dicen no hacéis lo que os exijo, pulsaremos el botón rojo. Estoy convencido de que en tales situaciones quienes tomen las decisiones tienen una idea de lo que estamos hablando. Nadie quiere una guerra nuclear, esto ya se ha dicho muchas veces. Y del conflicto en Rusia nos vamos a hablar del conflicto en Oriente Próximo, porque las fuerzas de defensa de Israel han comunicado la muerte de 10 altos comandantes de Hezbollah en el ataque en el sur de Beirut de esta tarde. Entre los fallecidos en el bombardeo, Ibrahim Akil, el jefe de operaciones de Hezbollah,
número 2 de la organización. Anteriormente, el ministro de Salud del Líbano había compartido que 8 personas habían muerto, 58 habían resultado heridas en el ataque aéreo de Israel en territorio de Beirut. Mientras tanto, el primer ministro del Líbano, Najib Mikali, ha dicho que los ataques israelíes se asemejan a un genocidio, pero ha enfatizado que todavía hay espacio para una solución diplomática al conflicto. Y antes de continuar con la actualidad, porque lo que vamos a hacer en los próximos minutos es analizar el impacto de esas bajadas de tipos de los bancos centrales sobre la economía y sobre el propio sistema financiero. Pero antes de eso, vamos con pausa publicitaria y a la vuelta continuamos con el cierre de Wall Street.